¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Detrás del KO. Y el día de hoy estoy súper emocionado porque tenemos un tema muy importante, muy controversial sobre la farmacología en los deportes de combate y los deportes en general. ¿Por qué no? Así que el día de hoy tengo dos invitados que los voy a estar presentando y comenzando con uno de mis mejores amigos en el rubro, José Díaz, mi hermano, cinturón negro en Jiu-Jitsu y también ha sido campeón en wrestling. Mi hermano doctor, gracias por venir, de verdad. Tenía que fastidiarte porque este tema es súper importante y lo necesitaba. Y, ¿por qué no? También presentar a Thiago Gómez desde Brasil, licenciado. Es un colega súper bueno, también ha tenido muchísimos atletas dentro del rubro de deporte de combate y también conoce muchísimo sobre la farmacología de lo que estaremos hablando el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir, de verdad. Gracias a ti, Franco. Mucho Es calor, un mucho placer estar tráfico. acá. ¿Qué tal Perú? Me encanta. Ya llevo 10 años acá, así que Ya, Perucho. eso dice todo. ¿Qué Todas tal, mi maneras. hermano? ¿Tú cómo estás? Bien, hermano, gracias por la invitación. Tiago, gracias por estar acá. Vamos a hablar de cosas interesantes, Este es un tema polémicas. muy polémico, muy controversial. Muy polémico. Y quería primero que le expliquen a todas las personas que van a estar viendo este podcast qué es la farmacología y qué cosa está dentro de la farmacología, porque muchas personas a veces ni saben y pueden pensar que, no sé, hasta la vitamina C forma parte de la farmacología o agrado farmacológico, ¿no? ¿Qué me podrían explicar? Comenzando a ver por José Andrés. Bueno, o sea, la farmacología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que estudia todas estas sustancias químicas que se emplean con un fin en nuestro cuerpo, ¿no? Todas estas sustancias químicas en los seres vivos, el estudio detrás de cómo funcionan los fármacos o estas sustancias y qué efectos tienen en nuestro organismo, esa ciencia es la farmacología, ¿no? En general, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, los estándares de farmacología, hay aceptados dentro de los deportes, por ejemplo, que están con regulaciones. O sea, hay fármacos que se pueden emplear en atletas con fines médicos si es que el atleta tiene ciertas condiciones que lo justifiquen, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, si tengo un atleta que es asmático, tiene asma inducida por ejercicio, podríamos utilizar algunos fármacos que son los beta-2 agonistas, como el conocido salbutamol, ¿no? Que podría ser como dirían el clenbuterol. Ya, ese es un tema complicado. El clenbuterol ya no está aprobado para el tratamiento del asma, justamente fue quitado el tratamiento por la cantidad de efectos adversos que tenía y es un fármaco que se sigue empleando como un booster muchas veces, ¿no? Ujú. Y hay que entender que ya por algo no se usa, pero en fin, sí, o sea, y es también controversial, ¿no? De hecho, hace no mucho hubo un atleta en el UFC que creo que en pleno combate agarró su inhalador, Ya, sí Este, recuerdo. porque estaba teniendo un ataque asmático, y pero bueno, realmente es un peligro, ¿no? Hay algo que se llama asma inducida Claro. por ejercicio, entonces cuando uno hace deporte, Como la hiperventilación, digamos. claro, hay broncoconstricción y realmente se te cierra el pecho y Ujú. el atleta se queda sin aire, ¿no? Ujú. Y entonces, ciertos casos pueden estar justificados ciertos fármacos, pero la realidad es que en la mayoría de deportes hay una gran cantidad de sustancias que están completamente prohibidas, ¿no? Para lo que es la competición, ¿no? En este caso, Tiago, no sé, ¿los péptidos entrarían también dentro de la farmacología negada claro. o en Sí, este claro. momento? Cualquier sustancia que puede mejorar tu performance creo que entraría dentro de la farmacología, pues, ¿no? Y ahora está súper de moda también, aunque no haya muchos estudios que avalen Exacto, no hay su muchos estudios que están eficacia, su hablando, ¿no? comprobación, pero Porque mucha gente cuando he conversado, he tenido la oportunidad de hablar de farmacología, hablan de solamente los esteroides anabólicos, digamos, ¿no? Solamente se encajonan en esa parte y muchas veces no se dan cuenta que abarca muchísimas cosas más, ¿no? claro. Entrarían también los ARMS. Sí, los moduladores del receptor androgénico, ¿no? Son los ARMS. Correcto. Para una persona que no sabe, ponerse vitamina C a la vena, ¿entraría dentro de lo que es farmacología? Si puede mejorar tu performance de alguna manera, creo que sí entraría. Pero es una farmacología en todo caso permitida, porque muchos lo usan, ¿no? Sí, Muchas veces. o sea, no conozco algo que impida lo que es la suministración de vitaminas de forma parenteral, o sea, endovenosa, ¿no? Ujú. No creo que haya una regla contra eso. Sí, no he visto tampoco. Hasta porque la lista de fármacos prohibidos es enorme. Enorme. Sí, son como 70, creo. Hay muchos, ¿no? Hasta más. Estaba Son viendo muchos. también algo que estaba hablando con Tiago antes, que lo antes tal vez USADA no lo había registrado como lo puede registrar en estos momentos, pero por ejemplo, hace poco había un caso de un peleador peruano como Jesús Pinedo, el hecho del EPO. Para mucha gente que siempre me dice, ¿qué es el EPO? ¿Qué es el EPO? Piensan que es un esteroide anabólico. No sé si lo podrían explicar. El EPO creo que fue uno de los primeros fármacos utilizados en el deporte, creo, para mejorar la performance física.
porque el doctor va a poder explicar mejor que yo, pero creo que aumenta el conteo de glóbulos rojos que aumenta la oxigenación, ¿cierto? Correcto. ¿No? Y es utilizado ya desde hace más de 20 años. Eso es algo que lo producimos de forma natural, ¿verdad? Correcto. La eritropoyetina, que es EPO viene de eritropoyetina, ¿no? Ujú. Es la hormona que se produce en el riñón que se encarga de aumentar tu masa eritrocitaria, es decir, aumenta la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, ¿no? Ujú. Y obviamente, esto es un sentido común, ¿no? Si tienes más glóbulos rojos que transportan oxígeno, vas a tener mayor transporte de oxígeno a tus músculos. Correcto. Y por ende mayor rendimiento en el deporte, ¿sí? Ujú. Pero hay que tener cuidado también porque mayor transporte de oxígeno y mayor rendimiento, porque en papel lo lees y dices, tiene sentido, ¿no? Si tengo más oxígeno, voy a rendir mejor. Pero no necesariamente eso se traduce a un performance en todos los deportes superior al que no utiliza eritropoyetina. La eritropoyetina se estudió mucho en sprints, por ejemplo. Se ha visto que se mejora mucho el VO2 max. El VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que utilizas en un Ujú. minuto, ¿no? Normalmente se mide en una corredora, te ponen una máscara o en una bicicleta. Y hacen los estática, test. Y hacen los test. Entonces sí se ha visto que los atletas que usan eritropoyetina tienen mejor rendimiento en estos tests que aquellos que no le emplean. Correcto. Pero no se ha probado, obviamente, en deportes de contacto, no se ha probado en powerlifting, no se ha probado en otras cosas, y nunca se va a probar, porque no se van a hacer estudios para un grupo de gente tan selecta y tan específica, ¿no? Claro. Hasta porque para que mejores también la performance necesita entrenarla, ¿no? También. O sea, Usarla por hacer de una consumo muy buena fármaco, manera. Yo voy a aumentar la producción de glóbulos rojos, pero Sí. yo tengo que utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizo? Pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sacar provecho de eso? Exacto. Y ahí viene un tema del que estábamos conversando con Tiago también, que era muchas personas utilizan los esteroides anabólicos dentro de los deportes de combate como si fueran culturistas y hacen su preparación física también como si fueran culturistas, pero aún peor, lo usan sin investigar. Y eso es, ténganlo bien en cuenta porque lo vamos a tocar ahorita, eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán y van a explicarlo, tiene un montón de beneficios, sí, en el momento, pero también tiene un montón de consecuencias mal usadas y sin saber, sin tomar el riesgo y decidir de una manera desinformada, creo que es la peor opción que pueden hacer. Sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Tiago, como tú sabrás, están utilizando esteroides anabólicos de forma anabolizante en vez de ver la parte... Lo utilizan de forma empírica. O sea, empiezo a copiar los grandes culturistas de 1980, 70, 60 y traen esos ciclos al día de hoy y lo copian. Como si pudieran sacar provecho como Arnold sacó en esta época o los grandes competidores, pero no. Y son diferentes deportes. Y la utilización es totalmente diferente de un culturista para un deportista de alto rendimiento en artes marciales, por ejemplo. Totalmente La elección de las hormonas es diferente, la elección de los fármacos es diferente. Tal Y cual. tiene que saber en qué momento utilizarlo también. Hay que aprovechar más, digamos, no la parte anabólica, sino androgénica, podría ser. También, Mira, anabólico, nosotros hablamos de efecto anabólico normalmente a todo aquello que genera un crecimiento óseo y muscular, ¿ya? Normalmente nosotros hacemos el empleo de la palabra anabólica para eso. Androgénica, hablamos de todo el efecto de la hormona en otro tejido que no sea músculo o hueso. Es decir, efecto androgénico sería la pérdida de pelo, efecto androgénico sería el acné, Alopecia, digamos, podría claro, entrar ahí. efecto androgénico sería la hiperplasia de próstata. A eso le llamamos efecto la androgénico. virilización en caso de las mujeres. Exacto. Ujú. Todo lo que sea en otros órganos, hablamos de efecto androgénico, ¿no? Ujú. Y sí, yo te digo, me da curiosidad, porque yo realmente no tengo idea de cómo, por ejemplo, yo puedo inferir que obviamente las concentraciones, las dosis y los fármacos que vas a emplear son diferentes en atletas de no sé, artes marciales que un culturista, Correcto. pero ¿qué buscas, por ejemplo, diferente en el deportista al utilizar los mismos compuestos? ¿Qué cambia en la forma El de gran hacerlo? tema va más en la elección de qué hormonas, ¿no? Porque el culturista busca fuerza, volumen muscular, Estética, ¿no? ¿no? Estética. Estética, Entonces, anabolizar, busca fármacos digamos. que también te pueden aportar algo en la quema de grasa, aunque el anabólico no tiene esta función primaria, Ujú. ¿no? Y ya el que trabaja con performance y el atleta no necesita de esto. Necesita de un anabólico básicamente que le dé aumento de fuerza, recuperación de la fatiga, aumentando la síntesis proteica, Ujú. y también de algo que le mejore la performance Vamos a traer un física. poquito más acá para que te puedan escuchar. Perdón, Ahí está. algo que mejore su performance física, Ujú. o sea, que mejore su VO2.
Entonces, son fármacos totalmente distintos. Ahí es el gran tema. Por ejemplo, si viene un atleta y te dice, oye, Thiago, quiero ser campeón mundial de Jiu-Jitsu. Yo sé que en el alto nivel competitivo todo el mundo algo se está metiendo. Ajá, sí. ¿Habría algo que le dirías, ok, empecemos con esto? O sea, o ¿tú crees que podrías escoger algo? Mira, hay un mundo bonito donde no vamos a hablar de reglas ni de qué es lo que es mejor para la salud, Claro. ni lo que es más barato o más caro. Exacto. Vamos a poner así, en un mundo ficticio. Hay tres opciones muy interesantes para un deportista que quiere mejorar su performance. Es la testosterona, que aumenta la fuerza. De El acuerdo. deportista necesita fuerza, Ujú. fuerza explosiva. Necesita de mejorar su regeneración muscular y tendinosa, y ahí entran los péptidos, que vamos a hablar posiblemente luego. Ujú. Y entraría el EPO, por ejemplo, que mejora la parte Glucolítica, cardiovascular, digamos. la parte Ujú. oxígeno. Entonces, yo creo que serían tres grandes opciones. Una combinación a dosis bajas que lo puedes manejar por un cierto Exacto, periodo de y tiempo. y adaptarla de acuerdo al deporte, ¿verdad? Hablando justo de esto, para complementar, justo me buscó una vez un deportista diciendo, quiero tomar DECA, que es decanoato de nandrolona, ¿no? Ujú. Y yo dije, pero ¿por qué quieres tomar DECA? Ah, no, porque todos los culturistas toman, porque es mejor para las lesiones, yo estoy con dolor en mis codos, dolor en mis rodillas, dolor... Dije, pero no hay ni un solo estudio que compruebe que la DECA mejora los dolores de la articulación. Esos son relatos de caso, lo que es muy distinto de con un O estudio la que percepción que compruebe. puede tener O cualquier la otra percepción. persona, ¿no? Por ser una Ajá. hormona, perdón, Sí, por sí. ser una hormona, obviamente te va a mejorar algo, pues, ¿no? Claro. Te va a regenerar un poco más rápido el tejido, pero no significa que es para esto, tiene esta función. Claro. Y en el deporte eso le va a perjudicar mucho porque la DECA le va a aumentar muchísimo su peso, el volumen muscular, cosa que un atleta no puede ser. Porque tiene que dar el voluminoso. peso en algún momento. Tendrá que bajar de peso en algún momento. Así es. Y no va nunca a regenerar su tejido como él piensa que va, pues, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con que en una primera instancia, digamos, algo que podrías asesorar siempre y cuando la otra persona sepa todas las contrapartes sería testosterona, EPO y los péptidos, ¿verdad? Creo que si en un mundo ficticio donde no hablamos de salud, Claro. no estamos Ah, hablando por de supuesto. Estamos hablando performance. estamos hablando de alto rendimiento, no es que digamos, gente, háganlo, sino Y tampoco Claro. estamos diciendo que se debe hacer, ¿no? Claro, No es una sí. recomendación Sí. médica, exacto, obviamente. es que la persona va a querer usarlo y también que en el lugar donde está no están prohibidas, ¿no? Entonces va a buscar, esa persona va a buscar ganar la mejor opción buscando todo lo que esté a su alrededor, pues, ¿no? Exacto. Y Es lo que comentábamos. Ajá. El deportista de alto rendimiento no es sano, no está preocupado con su salud. Totalmente. Está preocupado en ganar. Correcto. totalmente de Está preocupado acuerdo. con el podio, está en primer lugar. Exacto. Y luego él va a buscar un médico para que lo auxilie en su salud porque va a necesitar. Totalmente. Y ahora quiero un punto porque estoy completamente de acuerdo contigo en ese. Y era el punto de, ¿qué creen? Comenzando con mi amigo Andrés. ¿Qué creen que debe saber esa persona sí o sí antes de tomar esa decisión? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Esa persona debe saber todas las contrapropuestas que va a tener su eje gonadal, digamos. Debe entender que va a afectar sí o sí, va a tener algún problema a futuro, o depende, porque puede ser que le afecte mucho, a otras personas no, digamos, ¿no? Bueno, un tema económico también a futuro, de repente va a utilizar el TRT, que ya vamos a hablar también, que es el TRT. Y ¿qué es lo que crees, Andrés, que debe saber esa persona antes de decir, ya estoy de acuerdo, voy a tomar la decisión de hacerlo y ya sé qué es lo que me puede pasar, así que igual tomo la opción? ¿Cuál ¿no? es el precio que Claro. voy a ¿Cuál es el pagar precio que por voy a mi pagar? decisión? Y estoy de acuerdo, porque el 99% No tiene de las idea. personas que últimamente, Tiago, se están, vamos a decirlo de esta manera, pichicatean, porque así se dice acá Claro. en Perú, no tienen ni la menor idea de lo que están Sí, haciendo. mira, hay un montón de cosas. Y mira, cuando uno habla de esto es un dilema ético, ¿no? Ujú. Tú como médico no puedo yo recomendar algo que no tiene evidencia Correcto. y tampoco puedo recomendar algo que sé que va a tener efectos negativos, ¿no? En la ética médica hay 4 principios por los cuales nos basamos, ¿no? Que es la autonomía, es decir, yo darte a ti toda la información para que tú puedas tomar una decisión. Ese es el principio de autonomía. Ujú. La beneficencia. Yo tengo que actuar en tu beneficio como proveedor de la salud. La no maleficencia es evitar hacerte el mal de alguna forma. Y por último está la justicia, ¿no? Que es justo, es correcto, las opciones que te estoy dando. Por más que te estoy dando opciones de escoger, son las opciones que son mejores para ti, ¿no? Entonces, yo estoy
claramente tú tomas la decisión, pero si yo no te informo bien, estoy vulnerando el principio de justicia y estoy de alguna forma haciéndote mal también. Entonces ahí puede haber un conflicto ético. Yo estoy en completo desacuerdo cuando una persona que tiene cierta figura de autoridad, como puede ser un coach, un profesor, un jefe de equipo, un nutricionista, que viene y te dice, tú quieres llegar a lo más alto, tienes que ponerte esto. Tú quieres ser campeón, tienes que ponerte esto. Está bien, yo sé que si quiero ser un culturista reconocido, tengo que entrar al mundo de las hormonas, ¿no? Hay competencias naturales, pero si quiero llegar a ser Chris Bumstead, ¿no? Lo que fue Arnold, Ramón Dino. El rubro que vende. Exacto. Pero hablándote de deportes de contacto, que es lo que yo veo, hay muchas personas que son niños, te estoy hablando de 18 años, 19 años, menores, que quieren ser buenos, quieren ser profesionales. Y tienen un profesor que les va a decir, tienes que meterte testosterona, tienes que meterte lo demás. Y claro, ellos solamente les brillan los ojos con la idea de voy a estar fuerte, voy a ser más explosivo y voy a ganar. No entienden lo que va a pasar, lo que puede pasar, y quizás ese profesor tampoco tiene idea. Una acotación ahí, y rapidita. El 99% no tiene idea. No. O creen que saben. Muy poco, si te debes estresar, te hago ahí. O creen que saben. Entonces, hay un montón de efectos adversos, pero estos efectos adversos se van a potenciar cuando tenemos un atleta que está en constante deshidratación por corte de peso, que está con un estrés de competencia o de entrenamiento que genera una descarga simpática, es decir, noradrenalina, adrenalina, que son las catecolaminas. Eso, deshidratación, más las sustancias que te estás poniendo, son un escenario perfecto para trombosis, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, daño hepático, daño renal. Hay un montón, dependiendo qué sustancia uses. La otra cosa importante que lo mencionaste es el eje, ¿no? Tu eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, ¿no? En palabras simples, tus testículos, o en el caso de las mujeres, los ovarios producen estas hormonas, estrógeno, testosterona, ¿no? Si tú, obviamente, para que lo produzcan, hay una señal de arriba, ¿verdad? En palabras simples, las gonadotropinas, que son las hormonas que secretan la hipófisis, que le dicen a tus testículos, a tus ovarios, oye, produce testosterona, produce estrógeno. Si tú te lo estás dando por fuera, de forma exógena, para que entiendan, ¿no? ¿Ya para qué vas a producirlo? ¿No? Entonces tu cuerpo corta, se llama feedback prácticamente negativo. es hacerle la tarea a un niño y se vuelve bruto. Claro, o sea, básicamente ya tus testículos no van a producir, te vas a atrofiar y entras a un estado que se llama de hipogonadismo en el momento que cortas la administración exógena. La pregunta es, ¿qué? ¿Me quedo para siempre así? O sea, si yo hago 2, 3 ciclos y paro, ¿no? Ya no recupero mi función, mi virilidad. No, la verdad es que sí se recupera. Tiene mucho que ver con cuánto tiempo hayas empleado estas sustancias. Y también es cierto que sí hay casos en los que no se recupera, así sea poco tiempo. Entonces no sabes en dónde vas a caer y vas a depender de estas hormonas el resto de tu vida. Y digamos, no se recupera igual. No. Y ahí viene otra pregunta, ¿no? Me han venido a preguntar a mí, ¿cómo hago bien un ciclo? Hay formas correctas, siempre nos vas a O comentar. un posciclo, o intraciclo, ¿no? Claro, ¿cómo lo hago bien? Y yo, mi opinión personal es del punto de vista de salud, ¿no? No de performance ni nada. No hay una forma de hacerlo bien. No existe una forma segura. Ni la va a haber. Ni la va a haber nunca. Aminorar riesgos, tal vez. Eso es lo que puedes hacer. Monitorizar al paciente, hacer perfiles hepático, lipídico, estar viendo funciones hormonales y ver cómo va el eje, ver cómo va funcionando el cuerpo. Pero no hay forma de evitar algo que cambie. Algo como predecir cómo tu cuerpo va a responder a utilizar estos fármacos, porque puede ser que tu biología, digamos que tú ya quizás tengas una predisposición a tener un cáncer por una mala formación celular. Importante. Y eso. obviamente el anabólico va a acelerar este proceso. Supongo yo, no me corrige si estoy equivocado, digamos que si te va a dar un cáncer a los 60 años, puede ser que a los 40 ese cáncer aparezca ya grande, pues, ¿no? Porque el cáncer se va a alimentar de todas esas hormonas. Las hormonas, los anabólicos, la testosterona, no es carcinogénico per se, pero sí puede aumentar el desarrollo de algo que ya está existiendo o por existir. Sí. La GH, que es algo que se usa mucho, ¿no? La GH es antiapoptótica, es decir, evita la muerte celular. Entonces, es decir, si tienes una célula mala, cancerígena, no puede morir, va a proliferar, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta eso. No de forma directa tal vez, pero de forma secundaria va a afectar completamente. Y como el doctor decía, no hay como predecir, porque no hay como hacer un monitoreo, ¿no? Y descubrir si hay una célula cancerígena. Y también hay que ser realistas, o sea,
podría decir el 99 nuevamente por ciento de las personas no se hace un examen lipídico, no hace y hay ningún mucho tipo de- empirismo, como decía Tiago, ¿no? ¿Qué te estás metiendo? Ya dame. No, yo uso me esto. inyecto. Está. Claro. En Brasil me comentaban mis amigos que han ido que en los jiu-jitseros los chiquitos veían mucho, se ponían lo que encontraban, no sé, eso me decían Sí, cuando iban tal cual. a Sao Paulo, que veían que, ay, ¿qué estás tú? Oye, eso, todos se inyectaban, ¿no? Lo copio nomás. Lo copian. Y no, o sea, la verdad es, yo me acuerdo, yo de curioso cuando era estudiante de medicina, estaba haciendo mis rotaciones en una de las clínicas más prestigiosas del país, le pregunto a un endocrinólogo, doctor, una pregunta, le digo, yo era estudiante, ¿no? Si quisiera yo hacer un ciclo, ¿usted me podría ayudar a hacerlo bien? Y él fue el primero que me dijo, no hay forma de hacer eso bien, o sea, no hay guías clínicas, ni las van a ver, y obviamente ahí está el tema de riesgo-beneficio. Entonces mi postura es, obviamente yo no recomiendo que lo hagas de un punto de vista, simplemente si eres una persona que es hobbyista, que eres Ujú. una persona que simplemente quiere verse mejor para sí mismo, no creo que la testosterona sea esa respuesta. Quizás hay un tema más de autoestima, ¿no? O quizás un tema de quizás cambios físicos, cambios nutricionales que hay que hacer primero. Ujú. Pero si es una Correcto. persona que quiere competir en lo más alto, sabemos que en el culturismo, ojo, sabemos que lo necesitas, Claro. ¿no? Y ahí está tu decisión, pero ojo, mira, todas las cartas en la mesa. Ujú. Y esto es lo que puede salir mal o muy mal. ¿no? Y en performance, hablando de deporte de combate, Mi opinión es que no creo que haya... La testosterona va a hacerte más fuerte, va a hacerte más explosivo, pero no creo realmente que, digamos, en categorías de peso bajas, ni la eritropoyetina, ni quizás los péptidos, ni la GH, no creo que hayan un beneficio real en que un atleta pase de ser un don nadie a un campeón mundial. Como sí lo Ese hay en tema es culturismo. muy interesante porque normalmente, tanto en el culturismo como en el deporte de rendimiento, los que buscan utilizar hormonas buscan como atajo. O sea, yo quiero llegar aquí antes sin hacer el trabajo duro. Exacto. Ujú. En el caso del culturismo es, yo quiero llegar a tener este físico, pero no quiero mejorar mis horas de sueño, no quiero mejorar mi alimentación, no quiero mejorar mi entrenamiento, pero voy a tomar esto para llegar aquí más rápido. Claro, digamos que quieren llenar Correcto. un vacío de, no sé, de carácter, por así decirlo, para que sea un sustento de que ellos se sientan mucho mejor, Busca ¿no? un Y atajo. recién empezar a hacer. Sí, Y obviamente. lo mismo en el performance, Sí. porque él busca, dije, quiero ser como peleador tal, que es el más famoso del mundo, pero no quiero esperar 10 años para hacerlo, quiero ser en 2. Entonces pienso que con el anabólico voy a llegar allá más rápido. Y eso es algo que lo he visto en carne propia. Pero está bastante. saltando etapas, porque ¿y dónde queda la técnica, la preparación física, la alimentación, las horas de sueño, el control del estrés? ¿Dónde queda todo Sí. esto? Porque por más que lo tomes, no vas a tener los resultados que esperas si no mejoras todo esto antes. Tal cual. Lo que he podido ver es... a ver, he visto gente que llega de otros deportes a hacer, por ejemplo, jiu-jitsu, vamos a decir, ¿no? Vienen del CrossFit y se nota que son personas que están utilizando farmacología y aún así no ganan. Y les toca con otras personas mucho más habilidosas dentro del deporte, ¿no? Ujú, Y empiezan sí. a ganar. Y pasa justamente eso, ¿no? Ahora, que dentro del rubro y donde no está permitido, pero tampoco está negado, hay ciertas personas que lo usan, sí, pero previo a eso ya, digamos, tienen... Hay un trabajo detrás. Hay un trabajo No, y detrás estoy de acuerdo, completamente. Pero ¿no? lo vemos a nivel nacional, o sea, a veces tienes atletas que hacen el trabajo duro, hacen todo bien, se meten en sustancias exógenas, igual pueden perder. Por supuesto que Y sí. de hecho pierden. Porque, Por supuesto que sí. y ahí está el tema, ¿no? Me siento fuerte, me siento invencible. Pero adentro, tú no sabes qué está pasando. Hasta porque la pelea es también táctica, estrategia Sí. y timing. Por ¿no? supuesto. Sí. Entonces, si no tienes los dos, la hormona no te va a dar esto. Y si tú no tienes esto bien practicado, bien entrenado, las chances que gane un campeonato son bajas. Exacto. Ahora, la transferencia, ¿no? Usar farmacologías y hacer tu Importante. preparación física, por ejemplo. Me veo muchas personas que terminan y bueno, ya que se dedican, ojo, a competir, no que lo hacen de forma jovista, empiezan a hacer musculación, anabolizan obviamente y luego hacen un corte de peso y se sienten completamente Mira, desastrosos. algo que está de moda y escucho mucho es el uso de eritropoyetina en los atletas de deportes de combate. Desde ya, la eritropoyetina en humanos, como una sustancia que mejora el rendimiento, solo se ha probado, ya, que mejora el sprint. Ojo, ¿ah? O sea, los estudios grandes en humanos solo han probado mejora de sprint. Lo usan mucho en Rusia, ¿has visto? ¿En qué? Los peleadores rusos. Sí.
En Rusia hay varias cosas aprobadas hace tiempo. Que John recién- Jones, suspendieron a John Jones y a... Pero lo que voy es lo siguiente, ¿no? ¿Tú crees que John Jones iba a ser mejor de lo que era por usar EPO? No lo creo. No. Y el tema acá es este. Se ha probado en sprint. Y acá hay mucho de lo que es la validez interna de un estudio. La gente ve resultados en ratas o ve resultados en pacientes con cáncer y creen que ellos son iguales a una persona sana. No existe, eso se llama la validez externa, la forma de transferir los resultados de un estudio Eso es muy a otra importante, porque es algo población. más- Y hay bastante, la gente, o sea, no sabes, tú lees un estudio, a veces ni lo lees, lees nomás la conclusión. No sé si está o no bien hecho, porque es normal, hay que aprender a leer eso. Yo lo aprendí en la escuela de medicina, ¿no? Entonces lees y dices, ay, así a él le funciona a mí también, y no es el caso. Entonces, si tienes una hormona que solo se ha probado en humanos para mejorar el sprint, ¿de dónde en tu cabeza crees? O sea, claro, en papel tiene lógica, ¿no? Los glóbulos rojos, etcétera. Claro. Pero no por eso va a ser mejor peleador. Estamos hablando de una cosa es correr, ¿no? Un fondo o un sprint, y otra cosa es pelear 5 Con rounds. demandas físicas. Que tienes vías energéticas múltiples que están a la vez, donde tienes bastante Fosfogénica, mecanismos aeróbico, glucolítica. anaeróbico, donde tienes momentos de explosión, momentos de calma. No es el mismo rendimiento. Y los efectos adversos. Si tú tienes mucho más glóbulos rojos, tienes una viscosidad de la sangre mayor, Más espesa. más espesa, y eso aumenta tu riesgo de trombosis, es decir, que se tape una arteria o una vena. Este es el riesgo que tendría el EPO, porque muchas Exacto. personas dicen, bueno, No. no es un esteroide anabólico, no es riesgo. Y es un riesgo alto. De hecho, nosotros usamos eritropoyetina en pacientes con falla renal, porque los pacientes con falla renal ya no producen la hormona, porque la hormona se produce en el riñón. Ah, así es. Entonces, la damos de forma exógena. Pero buscamos llevar a un nivel de hemoglobina entre 10 y 11, no más. ¿Ok? Todo tiene un porqué. Entonces, imagínate que tú tienes una hemoglobina altísima, estás usando eritropoyetina, estás en un ambiente de estrés constante metabólico y Mucho físico, más espeso, te estás da con dieta, una estás trombosis deshidratado, ahí. todo es... Puedes hacer una trombosis en cualquier momento, ¿no? Y si no me equivoco, no sé si también fue inventado para esto, ese fármaco, o si esto es más mito, pero dicen que los deportistas utilizan mucho cuando van a jugar o pelear en altura, en altitud. Sí, claro, porque en la altura lo que Pero pasa aduces, naturalmente. Claro, si yo ahorita me voy al Cusco a vivir, ¿no? O me voy a Bolivia, La Paz, ¿no? Justamente falta el oxígeno. Por mucho tiempo hay una menor presión atmosférica de oxígeno, ¿no? Entonces mi cuerpo va a producir más glóbulos rojos para tratar de aprovechar de la mejor forma posible ese poco oxígeno, ¿no? Entonces tú la produces normalmente cuando vas a la altura, pero es lo mismo, ¿no? Ya, hay péptidos también que lo que hacen es aumentan tu producción de hormona de crecimiento. No es hormona de crecimiento, sino aumentan tu producción natural, pero al final el efecto es el mismo. Vas a tener la hormona y vas a tener los efectos secundarios del exceso de la hormona, ¿no? Tal Entonces, cual. personalmente, yo no creo, mi opinión personal es que no porque uses eritropoyetina vas a ser mejor deportista, mejor peleador. Solo son ¿no? aditivos. Sí, y puede que ayude, pero si yo pongo en una balanza las cosas, como tú tienes que hacer todo en la vida, riesgo-beneficio no vale la pena, para mí. O sea, mejor ponte a entrenar un poco más, exígete más, haz más hits, entrena de forma más inteligente. Ujú. Los peleadores creen que todo entrenamiento tiene que ser a morir, ¿no? Entrenan 3 al día, mañana, tarde y noche. Tengo amigos peleadores profesionales, me dicen, este es mi tercer entrenamiento, y en los 3 Hasta cuarto. ha sido 4 días, 4 veces al día entrenando, y los 4 han sido a morir, llevando su frecuencia cardíaca a casi 200. No se entrena así, no se entrena así. No hay periodización, sí. No, tiene que haber una No hay estructura. periodización. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden. Una y recuperación. Una recuperación. Darte eritropoyetina no va a cambiar. No, no. Justo haciendo un paréntesis aquí, yo conozco uno de los nutricionistas de la selección de Muay Thai, del Comité Olímpico, y me decía que cuando vino un instructor de Tailandia acá, a ver cómo entrenaban, le dijo algo así: ustedes no entrenan, ustedes se están matando aquí. Sí, exacto. Eso no es entrenamiento, se están matando literal. Lo El mismo con tema wrestling. profesional en periodización, bueno, el wrestling, como sabemos, es también todo un tema donde enfatizan mucho la parte, entre comillas, psicológica. Trata de seguir, pero al final nosotros tenemos un molde de trabajo que es el cuerpo, y el cuerpo también pasa bastante factura, pues no acumula fatiga y por ende el riesgo a lesión siempre va a estar, pero sube, incrementa muchísimo más, ¿no? Bueno. Es algo de verdad en lo que concuerdo, pero bueno. Es que cuando tú eliges ser deportista, tienes que entender que no puedes solo entrenar más para ser mejor. Tienes que cuidar de otras variables de lo cual se descuida mucho porque a veces se requiere inversión. Inversión en nutricionista, inversión en tiempo para dormir, inversión en... Un deportista tiene que tener buenos hábitos. Correcto. Tal cual, ser profesional y ser resultado de los hábitos que va a tener. Eso es tal cual. Sí. Yo tengo una pregunta aquí concreta para Tiago y es...
De acuerdo, lo que hemos hablado, obviamente, todos los que no has dicho deberían ser, pero ¿cuáles son los anabólicos que ves frecuentemente que dices no los usen por nada del mundo las personas que van a hacer deporte de combate? No los usen, porque yo veo que usan de todo. Sí, usan de todo. Pero si hay Winstrol, algunos que o sea, de todo. todas maneras, yo diría que son los más nocivos y que se utilizan mucho, por ejemplo, en época de corte o de bajada de peso, que es la Winstrol, la estanosol, y la trembolona se utilizan bastante. Completamente neurotóxicos al borde. Completamente. Y la farmacología o los anabólicos en pastillas, digamos. Clenbuterol, Los por orales. ejemplo, también es algo que usan mucho. No sé si ustedes han visto el Sí, clenbuterol. sí. Y la gente, claro, el clenbuterol lo que es un beta-2 agonista, es decir, vasodilata, broncodilata, genera dilatación pupilar, te vuelve básicamente lo que lleva a tu cuerpo a un estado en el que estás en alerta, ¿no? Correcto. Para pelear, Ujú. para salir, para huir. Se llama efecto simpático. Como te dije, ese medicamento ya no está aprobado para el uso del asma. El FDA lo quitó. Arritmias, ¿no? Es decir, problemas cardíacos. Oxidativo. ¿no? Taquicardia. Taquicardias, fibrilación auricular, taquicardias paroxísticas. Y si lo usas con una frecuencia alta como en deporte de ¿Y sabes qué es el combate, tema? Que hay mucho anecdótico. Oye, yo uso Clembo y no me pasa nada. Eso se llama sesgo de publicación o sobrevivencia. Claro, la persona que se murió no me está contando ahorita que no le pasó nada. Correcto. Y Está tampoco, muerto. y tampoco está posteando en Instagram lo bien que está. Y otra cosa, muchas personas son asintomáticas. Por ejemplo, tú puedes tener una arritmia, de la nada estás tranquilo y tu corazón se acelera. Y dices, oye, qué raro. Y pasa un rato y se va, ¿no? Ah, ya no pasó nada. Y así estás, eso se llama, por ejemplo, puede ser una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia paroxística. Paroxística significa que va y viene. Y esa persona no va a ir al médico, pues. Quizás dice, no, es ataque, me dan ataques de pánico, me dicen, ¿no? Y no. totalmente. Entonces, esas personas no están hablándote del clenbuterol como algo malo, porque no saben, pues, Claro. hasta que algo malo pasa, ¿no? Y no solo eso, o sea, todos los fármacos también tienen otros colaterales. Y el clenbuterol también te aumenta la ansiedad. Sí, Y eso para un correcto. deportista es pésimo. Te O aumenta si el tiene un hambre. trastorno psicológico. Claro, te Sí, aumenta el hambre, el hambre, y a veces eso exacto. te puede hacer rebotar de peso. Y otro factor también son los bajones, porque te levanta y de la misma forma que te levanta, Al te piso. tira al piso. Sí. Ahora, te Entonces mantiene en un sistema De alerta de constante. alerta constante que Sí. genera mucho cortisol, ¿no? Y al mismo tiempo al momento de dormir también. Sí. También. Altera O el sea, sueño hace también. que produzca o que pare la producción de melatonina mientras estás durmiendo. O sea, de hecho, no es el efecto directo, No, pero es hay indirecto, interacciones. pues, ¿no? Hay interacciones de todas maneras, ¿no? Estás en un estado de alerta constante. Pero es algo que se usa mucho, ¿no? Y también ahora los ARMS, los péptidos. Eso iba a querer llegar. Y ahora, y los SARMs. Explíquenos, ¿qué son los SARMs? O Sí, yo- claro, yo- o sea, Claro, sí. los salves son imitadores. Nada más. claro, o sea, SARMs son sustancias que son... Que no aromatizan, digamos. Son... o sea, el término SARM viene de que son moduladores selectivos del receptor androgénico. De ahí viene el nombre. En inglés es Selective Androgen Receptor Modulator, ¿no? SARM. Ujú. Entonces, lo que hacen es actúan similar a la testosterona o los anabólicos, Sin los efectos. pero de una forma un poco más específica. Es decir, igual van a actuar a nivel celular, pero no se unen a todos los receptores en todo tu cuerpo que sí se unen los anabólicos tradicionales, ¿no? Lo interesante de los ARMS es que se ha visto, los estudios han demostrado, que a dosis bajas, ¿ya? Tienen un efecto un poco más selectivo por el músculo esquelético, o sea, actúan más a ese nivel. Conforme aumentas las dosis, ya tienen los efectos más similares a lo que son los esteroides anabólicos. Y lo que se ha visto es que en hombres, para obtener los resultados que muchas veces uno busca utilizando SARMs, tendrías que usar una dosis moderada a alta, que es lo correspondiente casi a utilizar estos esteroides anabólicos exógenos. Y fue por eso que no fue un éxito en el mundo culturista, porque tendrías que tomar dosis muy altas Exacto. y el costo de presupuesto te aumentaba muchísimo. Mejor te compras. Mejor te completamente. compro un Y anabólico. Y la hepatotoxicidad, el daño hepático que generan, orales, pues. o sea, el daño hepático que generan es altísimo. La cantidad de colesterol, aterosclerosis, que es grasa en las arterias, todo eso, y eso obviamente no lo sientes, no te duele. Un tema interesante, me gustaría que lo expliques tú. Mucho dicen, oye, sí, he estado tomando estos orales, he estado tomando Winstrol de forma oral. Sí, he estado tomando Winstrol oral y tiene muchísimos riesgos, ¿no? Y me dicen, sí, pero voy a tomar un protector hepático. No sé si me podrías explicar No, o no. poder comentarle a esa persona qué es lo que sucede. No existen protectores hepáticos, o sea,
No hay. Sería maravilloso tener un verdadero protector hepático, ¿no? Hay mucha medicina alopática, homeopática, es decir, medicamentos de farmacias naturistas. Mira, la marihuana, mucho tiempo fue un sesgo. No la marihuana, el THC, el CBD, se utilizan mucho en pacientes con Parkinson, con, por ejemplo, temblores refractarios a tratamiento convencional. Como la epilepsia refractaria. También epilepsia refractaria. Pacientes con cáncer, dolor oncológico severo que no calma con nada. Y a veces solamente el CBD, THC les calma. Entonces, sí, hay cosas que pueden funcionar, pero la verdad es que ninguno de estos medicamentos homeopáticos, herbales, tienen evidencia. Y sí, de que sí tienen evidencia es que hacen interacción con otros fármacos que puedes estar tomando. Y puedes hacer sangrados, puedes hacer úlceras gástricas, etc. Entonces, el tema del protector gástrico... hepático, suelen ser sustancias no probadas, sustancias anecdóticas. Oye, si esto sirve, mi abuela me dijo, mi amigo me dijo... Se utiliza mucho la vitamina B12, por La ejemplo. vitamina B12 tiene una función neurológica, ¿ya? Buen punto. Se usa bastante. Entonces, no existe un protector hepático, no la hay. Tu mejor protector hepático es comer bien, dormir bien, evitar el alcohol. Es que normalmente el protector hepático no es un protector. Sí. Él intenta regenerar lo que tú estás destruyendo con el anabólico. O sea, yo realmente no conozco. ¿Hay algún protector hepático conocido así? Lo que se suele usar normalmente en culturismo, que se llama, se me cae el nombre farmacológico. Bueno, tampoco lo podemos decir Sí. exactamente. Que era la vitamina B12, el xantinón, creo. Usan también la Mira, vitamina la vitamina B12. B12, la verdad, tiene una función neurológica, ¿no? Y una función celular importante. Es justamente la deficiencia de la vitamina B12. Lo que te va a dar es algo que es neurológico completamente. Digamos ¿no? que por último, la explicación que darían es que acelera la recuperación, ya que el hígado se recupera de forma autónoma, pues, ¿no? Yo creo que te tomes o no un protector gástrico, no creo que haya mucha diferencia. No se ha probado ni se va a probar nunca. Igual va a hacer daño hepático. O sea, Sí, todo total. lo que te metes tiene un efecto secundario. Y pastillas es... Lo mismo con las vitaminas. Normalmente nosotros no necesitamos vitaminas exógenas. Realmente las pastillas multivitamínicas son más un tema de marketing que realmente los beneficios que te van a hacer a una persona normal. Ojo, ojo. Si tienes deficiencias vitamínicas es otra Hablando cosa. de una persona... Una persona que come vegetales, frutas, come carne, pollo, pescado, tiene una buena dieta, realmente lo más probable es que esa persona sí llegue a sus requerimientos nutricionales de micronutrientes con la comida. Y que esas pastillas al final lo que va a hacer es que lo orines, que estés en exceso. Pero si es que eres una persona que quizás no tiene una muy buena dieta, no come verduras, vegetales o tiene deficiencias, ahí sí sería útil emplear estas pastillas, ¿no? Pero si no, me estoy poniendo vitamina C para recuperarme. En conclusión, no hay un protector hepático real, tal y como lo dicen. No hay protector, no lo hay, ni lo va a haber. Simplemente ¿no? O sea, traten de no consumir los anabólicos en pastillas, porque de verdad... Los tiene un orales daño- son muy dañinos para daño el hepático. riñón y para el hígado también, pues, ¿no? Uf. Y para el estómago también, porque Sí. Los es toda efectos una colaterales cadena, que va a tener son increíbles. Y no lo sientes cuando eres joven. El No, tema es olvídate. después. Porque Totalmente de esto es acuerdo. algo crónico progresivo. La aterosclerosis, que son, por ejemplo, el daño hepático, lo que va a hacer ulteriormente es una desregulación también en cómo el hígado maneja las grasas, ¿ya? Y vas a tener un aumento de LDL, que es la grasa mala, HDL, que es la grasa buena, va a bajar, el colesterol va a aumentar, tus arterias se empiezan a tapar, 20, 25 años, 30 años, no te pasa nada. Acelera Y completamente de ese nada a los proceso. 40, infarto. En realidad, yo creo que casi todos los anabólicos te aumentan el LDL y reducen Sí. el HDL. O sea, Es un aumentan el colesterol malo. Exacto. Casi todos. Es algo inevitable, Completamente. y no importa la dosis que uses. No. Es que va a serlo sí o sí. Sí, y claro, no duele, pues. Entonces, como no duele, estoy bien. Y Tal me siento cual. fuerte. Estoy feliz. ¿Y cuál es el impacto o los más grandes impactos que hay? Te pregunto a ti, José, que seguramente sabe más que yo. Es ¿qué daños te puede traer un aumento del LDL y una disminución del HDL? Justamente el HDL se encarga de regresar las moléculas de LDL al hígado para metabolizarlas. El LDL se oxida en las arterias, se queda ahí y hay una reacción inflamatoria que termina generando una placa de grasa. Obviamente lo he resumido un montón, ¿no? Es un proceso complejo. Pero el HDL, el colesterol bueno, y el LDL, el colesterol malo, son dos sustancias que tienen que tener y tienen una regulación muy importante en nuestro cuerpo. Si tú tienes un exceso de LDL y un HDL bajo, significa que tienes un exceso de lo malo y lo bueno que se encarga de arreglar esta parte está deficiente. Con el LDL aumentado, aumentas tu riesgo de que se tapen tus arterias. ¿no? Y es súper alto. Aumentas ¿no? el riesgo de... han estudios que han demostrado el aumento de riesgo de Alzheimer, el aumento de riesgo de ciertos tipos de demencia distintas al Alzheimer, porque el Alzheimer no es la única demencia que existe.
Y obviamente la aterosclerosis, que es decir, que se tapen las arterias, no la sientes. Hasta que de pronto pasan los años, porque esto es poco a poco. Se van tapando, se van Correcto. Por tapando. supuesto. Y eso, que hay casos donde puede acelerarse No, completamente. se el acelera. proceso. Es que se acelera. Entonces, en otras palabras, no, unas palabras más comunes acá en el Coloquiales, mundo, ajá. claro, intentar facilitar eso para quien nos escucha también, es el aumento del LDL, del colesterol malo, puede tapar las arterias y hacer con que tengamos presión alta, Infarto, infartos, accidente cerebrovascular, llamado stroke, ¿no? Se tapan las carótidas, haces algo que se llama angina estable, que es cuando se empiezan a tapar las arterias no es que haces un infarto. Primero, por ejemplo, caminas y te cansas. Oye, ¿qué pasa? ¿No? dolor en el pecho. Dolor en el pecho, ¿no? Lo que suele ser súper común. Entonces, pero eso lo vas viendo con el tiempo, porque no pasa en un año. Eso demora. por supuesto, ¿me entiendes? se va carcomiendo, Pero, digamos. y todos vamos a tener cierto grado de aterosclerosis a los 60, 50 años. Es normal. Pero De hecho, no- tú, yo, tú, pero todos no ya los tenemos. 40. No, o sea, siempre hay. A lo que voy, todos tenemos. Si yo ahorita veo tus arterias, estoy seguro que algo está tapado. Pero no nada malo. Puede ser tu vida normal. Y obviamente a los 60, 70 años, eso ya Solo que este va a pasar. Este tipo de Es cosas es como acelera el tener proceso, artrosis a los 80. o Todos los vamos a agrava, tener. digamos. pues, Pero ¿no? usar esto va a acelerar todo eso. Mucho Tal más rápido. cual. Ahora vamos a pasar a un tema, que los temas de moda, y ahí es donde van a entrar los péptidos. Es algo que se está usando demasiado, lo veo posoperatorio, lo veo para cualquier Sí. tipo de problema, tanto de forma oral, pero bastante lo están consumiendo de forma inyectable, ¿no? Que Sí. es el BPC Hay un montón 157, de péptidos. estos son los más comunes Hay que voy a decir, infinitos, sí. BPC 157, y lo usan más el TB 500, ¿no? A ver si nos explican un poquito sobre Sí. esos. Para hablar un poco de los péptidos, me corrige por favor. Los péptidos básicamente son cadenas de aminoácidos que te mandan una información precisa a un punto específico de tu cuerpo, de manera grosera hablando, pues, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes alguna función bioquímica que no está funcionando bien, él va a mandar un orden ahí y va a aumentar o generar esta función bioquímica y va a hacer con que regenere un tejido, ¿no? Como el tendón o parte muscular, Por en el supuesto. caso del TB500, pues, ¿no? Ujú. Sí, correcto. O sea, los péptidos, péptido es proteína, ¿ya? Son cadenas de aminoácidos juntas que forman un péptido. Muchos péptidos ya están en el mercado. O sea, el Ozempic, ¿han escuchado el Sí, Ozempic? sí, sí. Que Es lo un- usaban es una para, versión- para no comer, como dicen. Bueno, y grosso ahora está modo. aprobada por el FDA, se usa para bajar de peso. El Monjaro. Monjaro, son péptidos, bueno, son péptidos sintéticos, ¿no? Pero Ujú. son péptidos al fin y al cabo. Obviamente, así como el Ozempic en algún momento estuvo en estudio y no estuvo aprobado, y ahora ya lo está, muchos de estos péptidos están en ese proceso. Ujú. Y que no estén aprobados no quiere decir que no sean buenos. Lo único que quiere decir es que yo no puedo recomendarlos porque no tengo guías que me respalden para hacerlo. Claro, Porque es que no ese se es han tu criterio estudiado. como médico, pues. O sea, claro, mira, yo pienso así, como personal de salud, creo personalmente que es mi deber saber más de este tema que incluso las mismas personas que están metidas en el gimnasio o que lo hacen de forma empírica. Por más que no esté probado, van a haber pacientes que van a venir a decirme, oye, ¿cómo hago esto bien, no? Y yo creo que por más que no esté aún establecido, es mi deber saber del tema como médico, ¿no? Claro. Los péptidos, o sea, a ver si está de acuerdo conmigo en esto, o cuál es tu opinión sobre esto. Los péptidos son el futuro, o sea, es la nanobiotecnología, ¿no? Es la forma, hasta parece que ahora van a descubrir posiblemente una futura cura para el cáncer porque los péptidos van exactamente en esta molécula defectuosa a trabajar ahí, ¿no? Así es lo como hace o el TB500, Claro. o el MOTC, o el SUB, o sea, son varios péptidos que actúan directamente en las células específicas, ¿no? Sí, o sea, son moduladores, ¿no? Los péptidos lo que hacen es ayudan a armonizar lo que hace tu cuerpo de forma natural, ¿no? Y hay miles de péptidos. El BPC se llama creo que es de Body Protective Compound, ¿no? O sea, protector de cuerpo, ese es BPC, ¿no? Y se usa mucho para regenerar lesiones. Hay péptidos para el cerebro. Hay uno que es el Cemex, que se usa vía nasal para aumentar la cognición. ¿Cuál es el tema? Que no hay estudios que prueben los efectos adversos y tampoco creo que, o sea, pronto los hayan. De hecho, hay algunos péptidos que están aprobados en Rusia, hay péptidos que están aprobados en Arabia Saudita, hay péptidos aprobados en Rusia desde 1980 y nosotros recién estamos aprendiéndolos. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque las regulaciones son distintas, obviamente
para tú aprobar algo, tiene que pasar por estudios de muchas fases, en humanos, no solo en ratas, ¿ya? Al punto en el que estamos ahorita, al menos muchos estudios de los péptidos más comúnmente utilizados, como el BPC, no tienen estudios en humanos como para poder recomendarlos, ¿sí? Y no conocemos los efectos adversos que puedan tener. Es un área gris ahorita, que yo personalmente creo que tiene mucho futuro, y personalmente creo que va a salir algo muy bueno de esto, pero ponte, en Rusia hay péptidos que ya se utilizan, ¿no? Y se utilizan no como para el fin que lo utilizan los atletas, sino personas que tienen alguna lesión grave, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, y ya se utilizan para ellos, desde 1980 incluso. Imagínate. ¿Y qué pasa? Para cerrar la idea. Para que se apruebe un fármaco, tiene que estar estudiado primero. Y para que se estudie, eso se tiene que financiar, y eso tiene que ir de arriba. A veces el gobierno, incluso. Entonces, ahí entra el tema de Big Pharma, el tema de la plata, algo muy revolucionario que cambia todo, y nunca sabremos si es que se están cortando estudios por un tema de no conveniencia. Yo creo... Queda deducción. Yo creo que eso ya... yo sí se van a aprobar, pero faltan estudios, o lo pueden ralentizar. O lo pueden ralentizar, pero hay muchos péptidos que tienen muchos beneficios. El BPC se usa intramuscular, me parece, o subcutáneo, creo. No es intramuscular. Lo Perdón, usas, en realidad estamos usando en ambos. En la lesión, ¿no? Ya está. Tanto ¿sí? intramuscular como directamente en la lesión, en el tendón, por ejemplo. Claro, o sea, Sí. lo usan, inyectas por la parte, obviamente, de la grasita, como si fuera un HGH, digamos, por así decirlo, Ujú. de forma local, que se están viendo beneficios, como Sí. tú mismo dices, en la lesión, o lo pueden usar tal vez en... O sea, normalmente se usa de manera subcutánea, Ajá, pero ya subcutánea. he visto algunos, como acompaño mucho también los culturistas en Brasil, están aplicando directamente en la lesión, directamente Sí, al el tendón. BPC. sí, Hay uno sí, que sí. se usa mucho para músculo, que Eso es lo he visto bastante. la ceremolina, me parece. Claro. Ceremoline es en inglés, que se usa subcutáneo, me parece. Y mucha gente tiene muy buenos resultados. Pero el tema de esto es que esto es anecdótico. Correcto. A ti te fue bien, a ti también, pero por ahí viene uno que dice, no. No sentí nada. He visto algunos de estos intranasales que son neurológicos, que El mucha gente Cemax le va... también, El creo. Cemex, ese es que es intranasal. Dicen que la cognición, la retención de memoria, todo es increíble. Pero hay gente que dice, se me empezó a caer el pelo, dejé de utilizarlo y regresó. Hay gente que dice, mi visión se fue, empezó Es que a ahí caer es mi visión. donde entra la parte de los estudios para saber a qué persona sí, a qué persona no. ¿Qué cosas pueden pasar, no? Y estamos en un área gris ahorita como para yo decirte, te lo recomiendo, pero yo creo que hay un futuro increíble acá. O sea, yo no voy a decir, no, eso es... No, yo creo, y estaría mal como médico cerrarme a lo nuevo. Entiendo la postura que Correcto. tienes totalmente. También No. entiendo la postura que No, puede... me parece podría- que, en mi ignorancia, me parece que eso es el futuro. El péptido es el futuro. Ujú. Va a revolucionar el mundo de los fármacos. Yo creo que el Ozempic fue un péptido en estudio en algún momento, ¿no? Un análogo sintético de un péptido, pero Ujú. fue un estudio. Todo y ahora comienza- todo el mundo está usándolo. Todo comienza en el proceso, pues, ¿no? Sí, pero ojo, no creo, nuevamente, los riesgos y los beneficios en la mesa, y realmente vale la pena para mí, ¿no? Y aparte de la plata que cuestan, ¿no? No son baratos. No, ¿no? son baratos. Para nada. El No, costo no, es no, no. altísimo. Y no. lo otro, ojo, importante, la pureza de lo que te están vendiendo. Ese es un Porque tema como esto- a nivel farmacológico... Esto no está regulado, no es que yo voy a la farmacia y lo compro. No. Tengo que tener un proveedor, a veces es el mercado negro, y yo no sé la pureza. Obviamente, como los mismos vendedores de drogas, no te van a vender pureza porque pierden plata, ¿verdad? Tal cual. Y Acá ese es lo un- mismo. ese es un tema súper importante para que lo Ya. tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando te venden el BPC más el TB500, Hay que te tener venden cuidado. agua bacteriostática que no sabes ni Los siquiera mismos qué procedencia fármacos. ¿Dónde tiene. cree que la gente consigue los fármacos? Sí, Tal cual. las testosterona, todo eso, ¿no? Nadie va a la farmacia a comprar testosterona. Ni a Pfizer mismo. Todo Claro, va al que no mercado compran de negro a Pfizer. buscar esos Y me productos. dicen, no, 15 soles, 15 soles. 15 soles son como 15 reales, ¿no? Me parece. Un frasco de testosterona no te cuesta eso. No, pues. nunca. No sabes realmente lo que Entonces, tienes hay ahí. una cantidad enorme de laboratorios hoy en día y que tú no sabes de dónde vinieron. ¿Y qué te estás metiendo? La pureza. A veces la concentración es menor, a veces es mayor. Te meten otras cosas aditivas que te pueden estar haciendo daño. Claro, y la falsificación es muy grande Correcto. porque tú ves las cajitas que son copias de las originales de un laboratorio conocido, no sé, Landerland, Cooper y etcétera, pero tú ves acá en Perú y algo está mal con esa caja, no, eso no es Es así. como una zapatilla. Puedes ver La realmente falsificación es muy grande. eso. Entonces, y por eso mucha gente quizás dice, yo no sentí nada, no tengo efecto colateral. Pero bueno, quizás sabe lo qué que te estás tomaste metiendo, estaba exacto. subdosado. Sí, No sabes qué estás metiendo. Exacto. No sabes lo que estás ingiriendo, nuevamente, sesgo de consumiendo. publicación. El que le va mal no te está contando. ¿No?
O Solo está en otro lado. lado. Solo el que le fue bien te habla, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que hemos estado conversando. Y bueno, acá les voy a hacer unas preguntitas nada más para resumir algunas cosas, comenzando con Andrés. Sí. Resúmelo en temas claros y puntuales. ¿Qué debe tener en cuenta el atleta que se dedica a deportes de combate si está 100% convencido que va a usar farmacología? ¿Qué debe de tener en cuenta y qué efectos secundarios debe saber que va a tener? Ya. Yo creo que si está 100% convencido, probablemente le han mentido. Probablemente si viene 100% convencido, es porque le han mentido o no le han dicho todo. Ya. Ahora, ¿va a usar sí o sí? Ya, ok. Obviamente, lo primero es todos los efectos adversos que van a pasar, A minorar riesgos. lo que puede pasar. Aún así quieres, si me dice, yo quiero ser culturista profesional o yo O quiero ser deporte de atleta y combate. quiero Ujú. utilizarlo. Yo Ujú. creo que, ya, quiero utilizarlo. Sé los efectos negativos y estoy dispuesto ¿Cuáles son los efectos que él tiene que saber que va a suceder? Tiene que saber que Los más probablemente negativos. su eje gonadal, hipotálamo, hipófisis gonadal se va a ir al tacho. Puede que se recupere, puede que no lo sabemos. Y si es que no se recupera, va a tener que depender de estas sustancias el resto de su vida. Hacer un TRT Ujú. o un TPC, ¿no? Correcto. O sea, otro Y eso efecto es plata. secundaria, a eso voy, que debe tener una economía que pueda sustentar eso. Y normalmente la gente que quiere dedicarse al Muay Thai, al Jiu-Jitsu, al menos en nuestro país, no va a hacer mucho dinero al inicio, quizás nunca, muchos de ellos no lo logran. Es triste, pero no estoy acá diciendo cosas que no son reales. Por supuesto. La verdad es que todo el jiu-jitsu promedio profesional no la hace. Y, ¿Qué la o- hace. Y si la hace, al final lo que hace es, tiene su academia y ya. Eso, o sea, no. Entonces, vamos con... Entonces, sí, eso, su eje. Puede Eje que, gonadal. puede que no se recupere y requiere de un uso exógeno el resto de su vida y eso es plata que no sé dónde va a sacarla. Ojalá que tenga los medios para hacerlo. 2, que de todas maneras yo puedo decir que el uso de estas sustancias, hablando de la testosterona anabólica, o el efecto anabólico de testosterona en altas dosis, va a tener un efecto positivo en su rendimiento de todas maneras, pero va a aumentar el riesgo de muerte prematura. La mortalidad por aterosclerosis, por infarto, ¿no? La pérdida de pelo, el cambio emocional y psicológico que va a tener, incluso la pérdida de ciertos puntos en el coeficiente intelectual de la persona se van a dar, ¿no? Y tiene que saber que puede afectar sus relaciones personales o interpersonales, que puede afectar cómo ve el mundo en general. Estamos hablando de sacrificar todo por una meta y que tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y en tercer lugar, y es muy importante, tiene que saber que si lo va a hacer, lo tiene que hacer bien. Es decir, bien, entre comillas, tiene que tener alguien que lo asesore, que sepa del tema. Y que aminore ¿no? los riesgos. Que tiene que tener un médico que controle sus funciones hormonales, hepáticas, tiene que ver el perfil lipídico, la sangre, y tiene que saber de dónde está consiguiendo los fármacos. No tiene que ir a comprar a la esquina. Y ese es el tema. El jiu-jitsu promedio, el atleta promedio no tiene la plata y va a conseguir lo más barato y va a meterse cualquier cosa. No va a ir a ningún médico, no sabe cómo está, solo se siente fuerte, se siente bien, se siente el dueño del mundo porque ganó un campeonato nacional, que en verdad no le ganó a nadie, porque a nivel internacional sabemos que el nivel es otra cosa. Pero claro, tienes ese hype, esa dopamina, ego. me siento invencible, soy el mejor en mi país. ¿Eres el mejor en Perú? No, ¿quién eres? Y O es sea, algo que sin refuerza quitar la mérito, parte porque androgénica. yo he ganado nacionales y me siento increíble. Pero realmente, tú quieres ser profesional, te vas a ir afuera. Tu objetivo no tiene que ser ganar en Perú, ¿verdad? Y Ujú. si esto te está ayudando a ganar en Perú y afuera no estás ganando, entonces, ¿de qué Y- sirve todo esto, no? Uno adicional también podría ser, si no tienes los hábitos necesarios para ser un Exacto. atleta, también. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y la realidad es, no tienen la plata para hacerlo bien. No tienen el apoyo para hacerlo bien. No van a ir a un médico. No van a comprar las cosas de donde tienen que comprarlas. Porque cuestan un montón de dinero, ¿no? Y lo más probable es que quien lo vaya a asesorar sea otra persona que tampoco tiene idea de cómo hacerlo bien o que cree que lo sabe hacer porque lo ha hecho con otras personas. No hay mucha magia. Yo puedo buscar en Google un Cualquiera. ciclo, te lo doy y solamente por el hecho de testosterona vas a estar fuerte y rápido y más grande O- y crees que lo sé hacer. No. Te doy una, he visto gente que le pide hacer su ciclo a ChatGPT. Claro. Sí, claro. Eso es una... Pero eso no solo el ciclo, la rutina, la nutrición. todo, güey. todo. Exacto. Olvídense, Entonces, todo eso. Mira, yo sí estoy, y lo otro es trampa si usas sustancias exógenas. Si la competencia lo permite, no es trampa, ¿no? Correcto. Es ventaja. Es ventaja, ¿no? De hecho, hay ahora competencias que se llaman enhanced, donde solamente están incluyendo atletas que utilizan hormonas exógenas para ver cuál es el mejor atleta Así a dopado. nivel high. dopado encima, ¿no? Sí, eso es como el culturismo. Lo hay atletas olímpicos de natural y- natación que están empezando a hacer eso, ¿no? Pero, mira, yo como médico te digo, si quieres ser culturista profesional, hermano, y ese es tu sueño, lo tienes que hacer.
¿verdad? Tener en cuenta todo Lo tienes que acabamos hacer, de pues. decir. ¿Quieres ser Sibum? Tienes que pagar el precio. Exacto. Tienes que pagar el precio. Tal cual. Y O ahora, sea, teniendo en cuenta completamente todo ese pago de precio en lo que vamos a hacer y la persona ya decidió, voy a la pregunta con Tiago. ¿Cuáles son los que les recomendarías, como nos comentaste hace un momento, si los puedes volver a decir? Y díselos bien claro cuáles no deberían usarlo. Claro. Los más, o sea, lo que no es una recomendación, ojo, eso es muy importante. Pero Sí, lo sí, que, sí, lo pero que estamos suponiendo que mejoraría la la persona ya... performance, en este caso, la testosterona para aumentar la fuerza. El TB500, por ejemplo, que es lo nuevo para mejorar la regeneración de tejido, porque hay un desgaste muy grande. Y el EPO, que puede ayudarte con la performance o con el aumento de VO2, pero hay un costo. Sí. Hay un costo que pagar por supuesto. todo esto. Lo tenemos Hay que tener claro. monitoreo. Lo Entonces, que yo no usaría de ninguna forma, porque no tiene sentido usarlo en el deporte de jiu-jitsu, por ejemplo, o de artes marciales, es trembolona, estanozolol, sea oral o sea inyectable, no tiene ningún sentido para ese deporte. La DECA que muchos buscan, que es la nandrolona, no tiene ningún sentido en ese deporte, ¿no? El dianabol no tiene ningún sentido en ese deporte. Entonces, la lista es inmensa. Y te hago una pregunta. ¿Cómo sabe, qué le dirías a un atleta para que sepa reconocer si la persona con la que se va a asesorar sabe lo que hace? ¿Cómo sabes tú que alguien sabe lo que hace en el tema de asesorar con el uso de hormonas exógenas? Claro. Yo creo que lo primero es, si esta persona no te avisó del peligro que es consumir esto antes, ese es un punto, Entonces- es un filtro. ya no sirve como tu coach. Porque si la primera cosa que tu coach fue indicar qué tomar sin avisarte antes los prejuicios de tomarlo, Exacto. entonces ya no es un buen coach. Y eso te lo juro que me hierve la sangre. A Ya mí, no es un buen a mí coach. realmente me molesta. Vas a ser el mejor del mundo, fuerte, rápido, Claro. explosivo. Ya, obviamente, 18 años, 20 años. Si la dame. competencia quieren, ¿no? fuera Claro. quién consume más farmacología, tal vez. Claro, ¿y qué pasó? Pero la competencia es el deporte que vas a tener que practicar. Tienes que saber a lo que te estás metiendo. Y luego, claro, gano un campeonato Open de Gamarra. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, es muy importante decir algo. Ningún coach, o sea, entrenador o nutricionista está apto o tiene conocimiento suficiente para manejar el uso de hormonas. Ni los médicos, ¿ah? Ninguno. O sea, como médico, si Por tú, más que estudies. si tú vas a un endocrinólogo y dices, quiero hacer un ciclo hormonal de testosterona anabólica, el endocrino te va a decir, mira, ok, empezamos con dosis bajas, ¿ya? Vamos viendo, y que te quiero ver al mes, quiero estos exámenes, y él va a decir, ok, te estás yendo al piso, paremos, ¿no? Eso es lo que él va a hacer. No existe el, ya, vamos a hacerlo así, 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 va a ser muy bien. Eso, Claro. Si te dice alguien eso, No existe. Pero ahora lo que yo diría sí es, si ya decidiste utilizarlo, empieza con una dosis más baja que puedas. Y va subiendo de a poquitos si sientes la necesidad de hacerlo. Ok. Pero nunca empieces con un ciclo armado y listo, copiado de algún lugar. Empieza con una dosis baja. claro. Ve cómo tu cuerpo responde a esto. Siente los efectos colaterales, minimízalos, trabájalos. ¿Entiendes? Busca orientación médica. Haz el monitoreo. Pero no empieces con un ciclo armado, copiado de alguien o de algún lugar. Nunca. ¿Y qué te gustaría, o sea, si tú pudieras ir atrás y hablar con Tiago de hace 5 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le advertirías? ¿O algún consejo ahora que ya tienes más experiencia, o 10 años atrás, en respecto al tema? ¿Algo le advertirías? Oye, esto no es como crees. Creo que diría que es, no importa lo que uses, nunca vas a llegar al lugar que quieres si no haces el trabajo por detrás que hemos comentado varias veces. de los hábitos. Porque si decidiste usar, ok, pero recuerda que yo ya he usado en algunas veces las hormonas y no he tenido los resultados esperados porque no hice el trabajo que tenía que hacer. Y has visto atletas haciendo lo mismo, Por consumiendo supuesto. las drogas y no haciendo el trabajo por detrás. Y es algo que se ve Entonces, mucho. si ya decidiste utilizarlo, haz el trabajo que tiene que hacer primero antes de empezar a utilizar los Hasta llegar, fármacos. digamos, a ese límite. Claro, empieza a mejorar todo lo que tienes que mejorar. Sueño, estrés, técnica, entrenamiento, periodización. Mejora todo lo que puedas. Llegaste a un punto que te sientes muy estancado después de 2, 3, 4, 5, 10 años, ya pues piensa en un recurso a más.
Totalmente. No empieces de frente con el recurso para después mejorar lo otro. Totalmente. Dejándolo en planes resumidos, entonces lo que hemos estado hablando es, tengan en cuenta bastante, chicos, de que si van a usar farmacología, primero el entrenador les tenga que comentar completamente todas las consecuencias que van a tener a futuro o en algunos casos en un periodo muy corto. El eje gonadal, muchos problemas con el corazón, El hígado. daño hepático, daño de los riñones, también qué tipo de farmacologías van a usar. Ya estamos hablando que hay farmacología que sí o sí el daño directo va a ser completamente nocivo, como por ejemplo el Winstrol, el Anadrol, la Boldenona, entre eso. Entonces tener mucho en cuenta, y sobre todo si van a usar, tienen que tener en cuenta que van a tener que hacer un TRT mucho más adelante, tener la parte económica. Sí. Y este deporte es un deporte que Que no da plata. así nomás no van a conseguir o tener dinero desde un comienzo. Claro. Entonces tener mucho en cuenta eso, asesorarse bien, ser muy curioso, estar tratando de investigar para saber con quién Y hacerlo. la recomendación es, si estás buscando eso solo por una cuestión estética, no lo hagas. No lo hagas, Si correcto. tú estás buscando eso porque tú estás peleando por ser el mejor del mundo, no del Perú. Por supuesto, no, cambia si completamente tú el quieres ser filtro. el mejor del mundo y estás decidido a pagar el precio por esto, Exacto. ok, es tu decisión y tienes que saber el costo de esto. Por supuesto. Pero no te metas nada por un tema estético, no vale la pena. No vale, Sí, así y- que ya Y hagan su propio research, investiguen ustedes. Por En supuesto. medicina decimos, Sean nunca le curiosos. creas a nadie, es algo que decimos mucho en medicina, no le creas a nadie, nunca. Siempre No existe verifica. Exacto. Una verdad única, ¿no? No existe una verdad única, Única. absoluta. Tal Exacto. cual. Y, Así que- y no solamente haz tu propia investigación, sino en medicina, si un médico te dice, no, esto es fácil, yo te opero, esto es rápido, ese de ahí tenle miedo. El médico que te dice, mira, estos son los riesgos, estos son los beneficios, es una cirugía, que pueden salir mal estas cosas. Te Claro, está si dando- yo estoy ahí sentado y escucho que el médico me dice las 50 cosas que pueden salir mal, me asusto, pues. Y tengo el otro que me dice, no, tranquilo, todo... A ese tenle miedo. Porque el otro, que sí lo mismo con los coaches. Te Si el está- coach te te dice, está demostrando no, todo. hermano, vas a estar fuerte, y no te dice Claro. nada más, ten cuidado. Si te dice, va a estar fuerte en 2-3 meses, no te preocupes. Ahí está el problema. Ya sabemos. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. ti. Muchas A ti, gracias, Franco, Tiago. gracias. Muchas gracias, Andrés, por venir. Conversar sobre este tema, que es un tema muy importante porque abarca la salud de primera mano. Y es súper controversial, así que espero que la gente entienda un poquito lo que tiene que tomar en cuenta y que esto es muy importante para su salud, ya sea en un periodo corto de tiempo para algunas personas, uno nunca sabe, o para más adelante, ¿no? Muchas gracias por venir. Estaremos en otro momento de repente hablando de todas algo en maneras. específico y tener que atacarlo, así que gracias, chicos, por venir. Gracias, Franco, Espero por la tenerlos oportunidad. prontos. No. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias.